Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Les propongo hoy un análisis preliminar de algo que a todos ya nos viene preocupando cada día más, porque naturalmente hay un adelantamiento del proceso preelectoral en los Estados Unidos. Ustedes saben que tanto por el lado del Partido Republicano como incluso por el lado de los demócratas, bueno, de a poquito hay definiciones. El presidente Biden, que por lo menos hasta ahora apunta a buscar su reelección, que probablemente enfrente algún tipo de desafío dentro de su propio partido. Y por el lado, naturalmente, del GOP, del Partido Republicano, lo que estamos viendo es, bueno, un expresidente Donald Trump que pica en punta, aprovechando naturalmente el legado de su administración, la popularidad con la cual se retiró, que sostiene, y bueno, enfrentando efectivamente también desafíos internos, el gobernador DeSantis, su ex vicepresidente Mike Pence, Nikki Haley y otros más que están efectivamente tratando de meterse en una lucha que en principio, bueno, va a tener efectivamente una diversidad de voces. Mi opinión es que siempre esto es bueno para el debate democrático, pero lo que yo les propongo, ustedes saben, venimos en Poder y Dinero tratando de entender el entorno económico, en términos geopolíticos, de lo que va a ser el contexto en el cual se va a desarrollar el proceso electoral, ¿no? Y tanto con Santiago como con Fabián, de alguna manera, lo que les proponemos a ustedes es definir líneas temáticas, ejes estratégicos que seguramente van a conformar el entorno para poder imaginar cómo se van a desarrollar estas elecciones. Hoy les propongo algo un poquito distinto, y es contarles lo que por lo menos desde la ciencia política se sabe de qué votamos, cómo votamos, cuáles son los motivantes del voto, los estímulos que efectivamente las campañas organizan para, bueno, despertar interés en los votantes. Es algo muy sencillo, pero yo creo que les va a servir para entender un poco luego cómo los precandidatos, primero los candidatos después, despliegan sus esfuerzos de comunicación, de propaganda, para poder seducir a un electorado que siempre es complejo. Ustedes saben que, bueno, seguramente vamos a ver una elección súper competitiva en noviembre de 2024 y que, bueno, falta mucho tiempo, pero uno imagina en las primarias debates serios sobre temas de política pública muy, muy relevantes. Ahora, acá viene el primer punto que me gustaría compartir con ustedes, que es importante de destacar. En el voto, y esto responde a las investigaciones más recientes y sofisticadas desde el punto de vista metodológico, hay por lo menos, para sintetizar, dos grandes componentes. Un componente que es racional. Votamos en función de la economía, votamos en función de la política exterior, votamos en función de cuestiones de issues de política doméstica, algunos religiosos, culturales, la cuestión, por ejemplo, del aborto. Estos son los temas de política o de economía, los temas públicos que van conformando entonces, bueno, un conjunto de cuestiones que definen, digamos, la mitad del voto. Puede variar, puede ser un poquito más. Hay una mitad de voto que responde a estas cuestiones. Pero hay otra parte del voto que es tan importante o más importante que la anterior. Y tiene que ver con factores emocionales, que no tienen que ver con necesariamente definiciones de política pública, programa, la experiencia. Eso, por supuesto, tiene validez, pero cada vez más en este contexto tan singular que vivimos en el mundo, en los Estados Unidos, hay un componente emocional que es tan o más importante que el anterior. Y en cualquier caso se combinan factores emocionales y factores racionales en una especie de ecuación que tiene distintas variables, cuya resultante es el voto. Entonces, por supuesto, hablamos de el electorado, pero como todos ustedes saben, no hay un elector promedio. Vivimos en sociedades que tienen multiplicidad de segmentos. Y si bien
somos todos ciudadanos, nos sentimos todos partes de un tejido común, es inevitable que en realidad haya una segmentación en las estrategias de las campañas para, bueno, ir armando este rompecabezas que en definitiva es ganar una elección, tener los suficientes votos para que esto impacte en el colegio electoral y se junten los delegados que en definitiva eligen al presidente. Entonces, en esta diferenciación entre lo racional y lo emocional, déjeme avanzar un poquitito más. ¿Cuáles son los factores emocionales a partir de investigaciones recientes más importantes? Bueno, un elemento vital en nuestro contexto es la sensación de injusticia. Hay muchos segmentos, muchos sectores de la sociedad que independientemente de lo que ocurra en términos materiales, independientemente de lo que ocurra en la realidad objetiva, se perciben como que por algún motivo no obtienen lo que esperaban o se sienten que otros sectores obtienen más que ellos. Como que hay una especie de sensación de pérdida. Y frente a eso hay una reacción a veces de queja, a veces de ira, algunas otras veces de movilizaciones incluso. Pero lo que dispara eso es esa percepción de, efectivamente, desigualdad. Esto es al margen, insisto, de la cuestión material. Es una percepción de segmentos que se comportan en función de cómo va en la realidad, ellos no como es la realidad vista desde un laboratorio o con datos objetivos. Por supuesto, ustedes pueden argumentar que hay gente que alimenta esa sensación de injusticia, que capitaliza esa ira o que puede intentar generar conflictos en función de estas percepciones, lo cual es bastante cierto. Pero lo interesante es entender la naturaleza de este fenómeno no material. Este es uno de los elementos importantes. Les doy un ejemplo que tal vez ustedes conozcan o puedan verse reflejados. En todo el proceso de globalización, digamos desde mediados de los 80 hasta mediados de la segunda década de este siglo, que fue un proceso en el cual hemos visto una gran inversión de empresas norteamericanas o en general de Occidente en mercados emergentes, China, India, algunos países del sudeste asiático, algunos países de América, México, América Central, buscando mejores costos, más competitividad, etc. Bueno, eso seguramente benefició a la economía norteamericana, seguramente benefició al consumidor norteamericano que compraba más barato, pero al mismo tiempo perjudicó a los trabajadores norteamericanos que vieron destruir una cantidad enorme de empleos que se fueron precisamente a esos países. Ustedes preguntan, pero en el balance, ¿ganó la sociedad norteamericana o perdió como consecuencia de esta globalización? En mi opinión, ganó y mucho. Pero no importa lo que yo opine, lo importante es cómo se perciben los segmentos que vivían en un pueblo, tenían un trabajo bueno, de una fábrica que pagaba buenos salarios y tenían seguro social y un prestigio por trabajar allí, y que de pronto se quedaron sin empleo, tuvieron que emigrar o tuvieron que conseguir un trabajo en el sector servicio, que es un trabajo, por supuesto, totalmente decentes y nobles, pero no tiene el mismo estatus, no tiene el mismo ingreso, no tiene la misma estabilidad. Entonces, esa percepción lo que dispara es una ola antiglobalizadora, que es muy fuerte en la sociedad norteamericana y que cruza de izquierda a derecha. Esto, como ustedes saben, fue un factor fundamental en la comprensión del voto que en su momento convirtió a Donald Trump presidente. Y es por eso que la actual administración insiste tanto en la generación de empleo, en el desempleo bajo, en generar una reversión de las corrientes de inversión para favorecer a los trabajadores. Ahí tienen ustedes un componente emocional muy, muy fuerte. Lo racional ustedes lo conocen, el ciclo económico, el ingreso disponible 1 o 2 trimestres antes de la elección. Los gobiernos tratan, obviamente, de que haya un poquito más de plata circulando, de que la tasa de interés no suba demasiado. Lo hemos visto infinidad de veces en la política norteamericana. Esta combinación de factores emocionales y racionales es lo que explica los comportamientos electorales. Si ustedes me preguntan cuáles van a ser los factores emocionales más relevantes, probablemente
no haya uno, sino haya varios, y haya que poner el foco, la lupa, precisamente en estos segmentos, donde es muy probable que para los demócratas siga habiendo esta idea de la lucha por la democracia, por el Estado de Derecho, que es un poco la narrativa demócrata frente al liderazgo de Donald Trump, y viceversa. Trump va a hacer referencia a otros factores emocionales, la fortaleza del liderazgo, un Estados Unidos que, bueno, busca la paz y no se involucra en conflictos externos. Seguramente en esos ejes se va a librar esta competencia no material, emocional por las narrativas de cara a la elección. Lo racional es lo de siempre, la economía, la seguridad, seguramente cuestiones como la frontera, la política exterior. En la combinación y en cómo se ordenen las variables según los segmentos a los cuales las campañas intentan seducir va a estar la clave de este proceso electoral. Bueno, no se vayan, ya volvemos dentro de una muy corta pausa con más poder y dinero aquí en Americano Media.